Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase tutorial de la materia electrónica general. En esta oportunidad nos dedicaremos a estudiar eh, circuitos con diodos. El objetivo para la clase es establecer un método de resolución aproximado de circuitos con diodos y poder resolver circuitos compuestos por resistencias, diodos y fuentes, tanto en serie como en paralelo. Ahora bien, antes de iniciar con los métodos de resolución de estos circuitos, debemos comprender la curva característica de un diodo. Este componente de características no lineales, a diferencia de las resistencias, posee un comportamiento singular, o sea, bajo una determinada tensión, que es la tensión que conocemos como tensión umbral. En la región de polarización directa, el diodo comienza a conducir una elevada cantidad de corriente. Si observamos en este gráfico, este eje representa la corriente y la tensión. Esta región hacia la derecha es la región de tensión de polarización directa y esta es la región de polarización inversa. El orden de las magnitudes de corriente en polarización directa es del orden de los miliamperes. En cambio, el orden de corrientes en polarización inversa es del orden de los nanoampere o picoampere inclusive. Se puede observar también una tensión de ruptura o una tensión Zener que se conoce, que eso lo estudiaremos más adelante. Lo importante es visualizar esta tensión de umbral, a partir de la cual el diodo empieza a conducir una corriente. Si nos concentramos en esa zona, en la zona de polarización directa y en la cual empieza a conducir el diodo, podemos observar que entre los 0,7 y los 0,9 voltios el diodo comienza a conducir una cantidad importante de corriente. Este es el comportamiento de un diodo real. Sin embargo, para resolver los circuitos, como lo mencionamos al principio del video, nosotros vamos a adoptar un comportamiento idealizado del diodo, que puede estar representado de esta manera. A partir de una determinada tensión, que conocida como tensión umbral, el diodo conduce corriente con una resistencia igual a cero, por lo cual al diodo lo podemos reemplazar como una simple caída de tensión que va a depender del tipo de diodo. Nosotros en el curso, a lo largo del curso, utilizaremos fundamentalmente diodos de silicio y diodos de tipo LED. A los fines prácticos, si una fuente la conectamos directamente a un diodo, este no va a conducir ningún tipo de corriente, ya que su resistencia es cero. Sin embargo, si en este caso tenemos un diodo de silicio, su caída de tensión sería 0,7. Sin embargo, si ponemos un multímetro entre estos dos puntos, no nos va a indicar los 0,7 voltios porque no está circulando corriente. Por lo tanto, esta forma no corresponde, no me va a producir ningún efecto. ¿Qué es lo correcto para poder conducir corriente dentro de un circuito con un diodo? Es asociar nuestro diodo con una resistencia. De esta manera, la resistencia será la que imponga una corriente que circule por nuestro circuito. Y así, de esta manera, el diodo sí tendrá una caída de tensión. Ahora, ¿cuánto valen esas caídas de tensión? Bien, si tenemos un diodo que es de silicio, la caída de tensión la vamos a estandarizar para el curso en 0,7 voltios. Si es un diodo de tipo LED de color azul, en 3,4 voltios. Si es un diodo de color verde, en 2,1 voltios. Y si es un diodo rojo o amarillo, la caída de tensión serán de 1,8 voltios. Ahora bien, analicemos el circuito que planteamos en la pantalla anterior. Tenemos una fuente de tensión, un diodo de silicio conectado y una resistencia de 680 ohmios. Esta resistencia me va a imponer una corriente que circule por el circuito y que pase a través del diodo. Esa corriente que está pasando a través del diodo me genera una caída de tensión que es igual a la caída de tensión en el diodo. Por lo tanto, para resolver el circuito, empezamos con un nivel de tensión de 12 voltios,
a medida que lo recorremos, la caída de tensión en el diodo, en este caso de silicio, será de 0,7 voltios, este valor de acá, y luego nos encontramos con la caída de tensión en la resistencia, que es igual, según la ley de Ohm, a la resistencia por la corriente. Y llegamos al valor de 0 ya que estamos conectados a masa. Si conectamos un multímetro entre ambas ramas del diodo, vamos a poder ver que en este caso, al ser un diodo de silicio, su caída de tensión será de 0,7 voltios. En cambio, si tenemos diodos de colores, en este caso tenemos un diodo de color LED, su caída de tensión será de 1,8. Reemplazando este diodo por un diodo azul, podremos apreciar que es una caída de tensión, tendrá una caída de tensión de 3,4 voltios. Observemos el siguiente circuito formado por una fuente de 12 voltios, un diodo LED de color verde y un diodo de color verde también, un diodo LED de color verde, colocados ambos en paralelo con una resistencia de 680 ohmios. Como podemos ver, la caída de tensión que me está indicando el multímetro entre esta rama y esta rama es de 2,52 voltios, tensión suficiente para encender a este diodo. Ahora, veamos cuánta corriente circula por cada uno de las ramas. Obviamente, como las caídas de tensión son iguales en esta rama y en esta rama, las corrientes que van a circular por estas dos ramas son iguales, 7,31 mA y 7,31 mA. Y ahora observemos la corriente total que circula por el circuito, son de 14,6 mA, que es la suma de las dos corrientes. Ahora bien, pasemos a ver este circuito en el cual dos diodos que son diferentes, a diferencia del circuito anterior, los dos diodos eran exactamente iguales. En este caso los diodos son diferentes, tenemos un diodo de silicio y un diodo LED de color rojo, conectado a una fuente de tensión y en este caso una resistencia de 1 ohmio. Y los diodos están conectados en forma de serie. Si medimos la caída de tensión en este primer diodo, podemos observar una caída de tensión de 1,7 voltios. Perdón, de 0,7 voltios, 768 milivoltios. Ahora bien, calculemos la caída de tensión en el diodo de color rojo. Podemos ver que la caída de tensión es de 1,7 voltios en el diodo de color rojo, según lo cual habíamos establecido como norma para nuestro para trabajar en el curso. Por lo tanto, en el diodo de silicio va a caer 0,7 voltios y en el diodo LED va a caer 1,8 voltios. Y si ahora observamos, el hecho de que lo hayamos conectado con una resistencia, podemos observar que circula una corriente de 9,44 mA. Si esta resistencia no estuviera, ambos diodos no encenderían. Pasemos a nuestro último ejemplo. En este caso tenemos dos diodos LED ambos, pero de diferentes colores. Este es de color azul y este es de color rojo, conectados en forma de paralela con una fuente de tensión y con una resistencia de 1K. Como podemos apreciar, este diodo, que es de color rojo, que tiene una caída de tensión de 1,8 voltios, se encuentra encendido. Sin embargo, este, que es de color azul, que tiene una caída de 3, hay algo, no recuerdo bien ahora, 3,5 voltios, no se enciende. ¿Por qué? Porque cuando se conectan en paralelo los diodos, el que impone la caída de tensión es el de menor caída de tensión. Si observamos, la caída de tensión entre esta rama y esta rama es 1,7 voltios. Sin embargo, para que pueda encenderse este diodo necesita 3,5 voltios. Por ende, no se enciende. Si analizamos las corrientes que circulan, podemos ver que acá me da un valor de 37,7 picoamperes, lo cual es una corriente absolutamente despreciable. No va a circular corriente por esa rama. Y toda la corriente del circuito va a circular por esta rama, los 10,2 miliamperes. Si ponemos para ver la corriente total que está circulando, podemos ver que son 10,2 miliamperes y que la corriente que aporta a esta rama prácticamente es cero. Ahora bien, volvamos a nuestra clase para establecer
cómo resolvemos estos circuitos. Si tenemos un circuito con diodos conectados en serie, utilizando el método que venimos utilizando desde el inicio del curso, vamos a partir de una fuente de tensión de 12 voltios, que es este valor de acá, y cada uno de estos elementos va a tener una caída de tensión determinada. Este diodo tiene una caída de tensión B, que es igual a la caída de tensión de un diodo de silicio, y este diodo es igual a la caída de tensión de un diodo de color rojo. Y luego, en nuestro camino, en nuestra escalera, como veníamos viendo en videos anteriores, tenemos la caída de tensión de la resistencia, en este caso el valor de la resistencia por la corriente. Si reemplazamos con los valores que disponemos, la tensión de la fuente es de 12 voltios, la caída de tensión de un diodo de silicio 0,7, la caída de tensión de un diodo rojo es 1,8 voltios y la caída de tensión en la resistencia es 1K por la corriente. De esta ecuación podemos despejar la corriente y nos quedan las caídas de tensión en el numerador y en el denominador los valores de las resistencias. A diferencia de un circuito en serie, si tenemos un circuito en paralelo, el valor de tensión entre estas dos ramas lo va a imponer el diodo de menor tensión, de menor caída de tensión. En este caso, como vimos en la simulación, el diodo de color rojo. Por lo tanto, para determinar la corriente, vamos a empezar con la tensión de la fuente. Por acá no va a circular corriente, por lo tanto esto lo podemos tratar como un circuito abierto, y toda la corriente va a circular por este diodo. Por lo tanto vamos a tener la tensión de la fuente menos la caída de tensión en el diodo rojo menos la caída de tensión en la resistencia. Esto es igual a los 12 voltios menos la caída de tensión acá, que es 1,8 voltios, menos el valor de R, 1K por la corriente. Si despejamos la corriente, en el numerador nos van a quedar las caídas de tensión y en el denominador el valor de la resistencia. Esta rama se desprecia porque por acá no va a circular corriente, salvo que ambos diodos sean iguales. Si ambos diodos son iguales, con el solo hecho de calcular un valor de corriente, lo multiplicamos por 2 y esta va a ser el valor de cada corriente, la corriente total por la corriente en cada rama. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que tenemos dos formas de conectar los diodos, ya sea en serie o en paralelo. Si los conectamos en serie, cada diodo va a producir una caída de tensión como las cascadas que veníamos estudiando, y si es en paralelo, la caída de tensión va a quedar determinada por la del diodo de menor caída de tensión. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video y los espero en el próximo video que estaré subiendo pronto, en el cual resolveremos circuitos con los diodos como si fueran diodos reales, utilizando la curva característica del diodo.